aleluya, maravilloso es el Señor. Será llena la tierra de su gloria. Eso está profetizado, que toda la tierra va a ser llena de la gloria de Dios y del conocimiento de Dios. Eso es un hecho, que así va a ser. Vendrá ese tiempo donde dice la Biblia que nadie dirá: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, dice el Señor. Así que bendito Dios, que todos le vamos a conocer. El asunto es cómo, cuándo y dónde. Porque hay gente que lo va a conocer de manera poderosa, rendidos a los pies de Cristo. Pero hay gente que lo va a conocer suplicándole misericordia, suplicándole otra oportunidad que no la van a tener. Pero nosotros tenemos la oportunidad hoy de adorarlo, de alabarlo, de exaltarlo, de bendecirlo, de proclamarlo, de darle honor, de darle gloria, de darle alabanza, de darle exaltación. Por eso a Él damos alabanza, a Él damos gloria, a Él damos honra, a Él damos alabanza, exaltación por siempre. Amén y amén. Vamos, levante sus manos y diga: el Dios que nosotros adoramos. No, pero como que sí lo adora. Vamos, diga: el Dios que nosotros adoramos es un Dios poderoso, es un Dios eterno, es un Dios vivo, es un Dios incomparable, es un Dios invencible, es un Dios que no tiene comparación, es un Dios que hace milagros, es un Dios que hace maravillas, es un Dios que vive por siempre. Vamos, diga: el Dios al que nosotros servimos es el verdadero Dios, es eterno, poderoso, incomparable, no tiene competencia, no tiene igual. Vamos, diga: el Dios que nosotros servimos, Él provee, Él liberta, Él da vista a los ciegos, Él hace oír a los sordos, Él levanta a los paralíticos, Él resucita a los muertos. El Dios al que nosotros servimos es un Dios incomparable. Vamos, diga: y a Él es que damos gloria, damos honor, damos alabanza, damos exaltación, porque Él vive por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén y amén. Aleluya. Vamos, denle ese aplauso al Señor. Si es para Él, délo con todo. Santo es el Señor. Bien, vamos a sentarnos y vamos a dignarnos a recibir la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Libro, y vamos a ser inspirado por Dios. Tiene que ser histórico, tiene que ser inspirado, tiene que ser veraz. Histórico a veces suena como que una historia, como cuando la gente está contando un poderoso testimonio y dice: para no alargarles el cuento. Entonces, desde que dicen para no alargarles el cuento, están arruinando el testimonio, porque un cuento es algo que no. Ajá. Sí, exactamente. Un cuento es algo que no es veraz, que es histórico, que puede ser mentira. Incluso en los cuentos siempre hay finales felices. No existe el diablo en los cuentos. Entonces, vamos a sumergirnos en esta, voy a llamarle maravilla de parte de Dios, esta señal de parte de Dios, este prodigio de parte de Dios. Y vamos a ver algo muy importante que me llama la atención de la palabra de Dios. Cada vez que la leo, cada vez que la estudio, siempre hay algo que rescatar, siempre hay algo que descubrir. Y necesitamos llegar a ese punto, iglesia, donde podamos sentirle sabor, podamos sentirle gusto, sentir delicia leer la palabra de Dios. David sentía gusto leer la palabra, David lo disfrutaba, David decía que era como miel a su paladar, que era como miel, que él lo disfrutaba, que su palabra era como miel. Por eso incluso habían hecho una versión allí que se llama la Biblia del oso, que tenía un oso allí con una como un panal, ¿no? Y por lo mismo, porque la palabra de Dios es considerada como la miel pura.
Entonces, necesitamos llegar a ese punto de poder disfrutar la palabra como cuando comemos algo sabroso, algo rico, algo que lo sentimos, que uno quiere más. Pero que la palabra no la tomemos como un cuento, que la palabra no la tomemos como una fábula, que la palabra no la tomemos como que será cierto lo que dice allí, sino que cobre vida en nosotros. ¿Y por qué no dice conmigo, Señor Jesús, que tu palabra cobre vida en mí? Una vez más, Señor Jesús, que tu palabra cobre vida en mí. Ahora dígalo como molesto, como que quiere que se cumpla. Dígale, Señor Jesús, que tu palabra cobre vida en mí. Lo necesito, lo necesitamos, lo necesitamos. Y la Biblia dice, ¿no?, que es necesario que la palabra more en abundancia en nosotros. Es necesario que la palabra more en abundancia en nosotros, sabiendo que vendrán tiempos donde ya no habrá acceso a la palabra de Dios. Es triste, es una lástima ver que hay gente que la Biblia la tiene abandonada, la tiene empolvada, la tiene ahí llena de sopa de frijoles, llena de café, llena de en el abandono. Es triste saber de que la gente no se da cuenta del poder que hay en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es real, es verdadera, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no haya de ser manifiesto. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces la palabra de Dios es viva. Vamos, diga, es viva. Es viva. No es tonta, es viva. La palabra de Dios. Entonces, iglesia, ¿cuántos de nosotros tenemos Biblia? Déjenme ver las manos de la gente de esta iglesia que tiene Biblia propia, que es propia, no que trajo la del Papa, la de la mamá, la del tío, la del primo. Quiero verla, si la anda mejor. Pero como salió rápido y usted quería venir puntual, la dejó. Ok, excelente, muy bien. Perfecto. Todos tenemos una Biblia en casa. Y el que no la tiene, yo le aconsejo que la compre y comience a leer desde hoy, empezando desde Mateo en adelante. Pero iglesia, quiero que se tome el reto de leer la palabra, pero leerla de verdad y leerla disciplinadamente, sin parar. Por lo menos 4 capítulos diarios, según su hambre, según su sed, pues lea más. Pero la regla son 4: 2 por la mañana al despertar, antes de ir a trabajar, antes de desayunar, y 2 por la noche después del altar. 2 capítulos personales. No cuenta el capítulo del altar. ¿Escuchó? No cuenta el capítulo del altar del libro que estamos leyendo, sino un estudio personal que nos lleve a ese punto de conocer tanto a Dios. Hay uno de los puntos de oración donde estamos pidiendo hambre y sed por el conocimiento de Dios, que de la manera que el apóstol Pablo y los demás apóstoles lo conocieron, que también nosotros lo conozcamos. Que podamos decir como el apóstol Pablo en algún momento y los otros apóstoles: conozco a un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Conozco a un hombre, Pablo estaba describiéndose a sí mismo, conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo, al paraíso, y que recibió palabras inefables que no le da al hombre expresar. O sea, experiencias reales que no te cuenten cuento, que puedas llegar a entender lo sobrenatural de Dios como algo natural, que para ti Dios sea tan natural que tú pongas la silla a la hora que vas a almorzar, pongas una silla extra y que puedas decir: aquí está el Señor con nosotros. Que cuando vas a ver tele, cuando vas a estar frente a la computadora, cuando vas a chatear, que tú tengas esa convicción de que Dios está allí junto a ti. Necesitamos llegar a ese nivel, a ese punto.
de poder decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nadie me va a venir a contar cuento que si Dios existe o no existe. Ahora conozco que Dios es real, que Dios es verdadero. O sea, necesitamos llegar a ese punto de convicción, de seguridad. Hubieron 2 personas fallecidas ahí en mi barrio, seguidas. Dice Isaac, anda cerca. Decía Gabriel Isaac, anda cerca. Primero allí, dice, ahora. Y le dice a Samuel, chiviate. Entonces, el asunto es de que, mire qué maravilloso lo que le voy a contar. Y usted también se va a identificar conmigo. Hubieron 2 personas fallecidas. Una de ellas la conocíamos, me dolió, porque era una persona que yo sé que va a hacer falta en el barrio. Pero hay otra que no la conocía, ahí llegaron. Pero el punto es que yo siempre me levanto, voy a tomar agua, bebo bastante agua, y a eso, como uno de los días de una de las personas que murió, que yo la conocí, yo estuve ahí compartiendo con esa persona, escuché esto. Como a eso de las 2 de la mañana me levanto, había una luna hermosa, y me voy a tomar agua al baño, y de repente sopla un viento, miro la luna, qué hermosa, y me quedo así en la puerta del baño viendo, disfrutando de la luna hermosa. Pero se me vino a la mente cuando yo no conocía la Biblia, cuando yo no conocía al Señor, y yo le tenía miedo a los muertos. Y la gente, cuando le tiene miedo a los muertos, deja la luz encendida porque cree que en cualquier momento va a ver a la persona sentada, porque cree que en cualquier momento se le va a aparecer en el baño, se le va a aparecer. Y yo era de esas personas que tenía ese concepto, que los muertos salían. Y me habían inculcado eso, ¿no? De que había que poner un vaso con agua porque el muerto llegaba a agua, y que el camino hacia el, como que ya sabían que la gente se moría y iba al infierno, porque decían el camino es cansado y por la calor tiene que venir a tomar agua. El asunto es que yo tenía esa creencia, pero no era una creencia, media creencia, lo voy a decir. Era una convicción que yo tenía ese temor de que si miraba un muerto, y yo tenía la costumbre que siempre iba a las velas. Ahora yo no voy a las velas. A mí me gusta disfrutar a la gente en vida. No me gustan los entierros. Pero la ignorancia de la Biblia ha llevado a la gente a practicar un montón de cosas. Pero yo antes iba a las velas, me gusta el café, y sin café es imposible agradarme a mí, entonces yo iba a tomar café gratis. Y hasta sin conocer a la persona yo le daba el pésame. Pero yo tenía la costumbre, Eli, que yo llegaba y me asomaba. Yo no sé cuántos de ustedes tenían esa costumbre. Tenían, ¿verdad? No creo que la tengan. De ir al ataúd para ver si por lo menos le daba el último adiós a la persona. Y yo tenía esa costumbre, y venía y me acercaba y decía, y quedaba viendo a la persona, y allá en mi espíritu me parecía como que ya iba a abrir los ojos la persona. Pero miraba los rostros, unos rostros como que la persona estaba dormida y parecía que ya iba a abrir los ojos. Pero miraba otros rostros de personas con angustia. Y dicen, personas que han tenido experiencia con la muerte, personas que han muerto y han vuelto a la vida, ellos comparten, y para mí que sí, que ellos cuando mueren inmediatamente miran el lugar para donde ellos van a pasar la eternidad. Ellos ven, y la gente que mira que va para el paraíso y que mira que son ángeles los que lo van a llevar, tiene una sonrisa. Pero la gente que mira que no son ángeles los que vienen a llevarse el alma, esas personas quedan con una expresión de terror, de angustia. Algunos hasta lágrimas les salen. Y sí, la persona tiene una expresión, la última facción, la última expresión que tiene la persona es porque ve el lugar donde va a ir a parar. Pero el punto es que les quiero decir que cuando yo era ignorante de la Biblia, cuando yo era ignorante del conocimiento de Dios, cuando yo era ignorante de saber qué había después de la muerte, yo tenía ese miedo de que me iba a salir mi abuela, de que me iba a salir mi hermano mayor murió de 26 años de edad. Y cuando murió mi hermano, en la casa pasamos varios tiempos con las luces encendidas, porque teníamos el concepto de que mi hermano podía llegar a dar su vuelta.
Y no, una persona que muere. El asunto es este, que yo me levanté ese día y después de la persona del barrio que murió, y yo disfruté tanto, Barbie, el decir qué hermoso es el conocimiento, que yo tomé agua, tomé aire, vi la luna y disfruté tanto, y la persona la estaban velando como a la tercera casa. Y con aquella seguridad, aquella tranquilidad, hay un árbol de limón ahí en la casa y una lora. El asunto es que yo vine pero me quedé sin el mínimo porcentaje de miedo de que esa persona a lo mejor se me iba a aparecer o algo, porque si se me aparecía iba a tener problemas conmigo, porque no iba a ser la persona, iba a ser un demonio, y los demonios ya saben que a mí me respetan. ¿Me entienden? O sea, si aparecía no iba a ser la persona y le iba a caer encima. Entonces los muertos no salen. Una persona que muere, si muere en Cristo, instantáneamente va a ser trasladada al paraíso. Si muere sin Cristo, instantáneamente va a ser trasladada al infierno. ¿Escuchó? No hay purgatorio. Usted puede apostar con algún cura o con alguien y decirle: si me decís en la Biblia dónde está el purgatorio, te doy $1000. Y si no, me lo tapas a mí. Usted gana instantáneamente, porque le van a salir contextos fuera de contexto. Yo no sé si ustedes vieron al famoso Luis Toro, que por allí estaba con un hombre que conocía la Biblia, y él le dijo, a ver, le dice, estaban hablando del purgatorio, y le dice Luis Toro: no, hay 3 deudas. Y le dice: no, hay 2. Le dice: yo creo que usted me muestra con la Biblia la tercera. ¿No han visto ese video? Que se ha encontrado Luis Toro con hombres como ustedes que leen la Biblia y le han pegado una revolcada. Esos videos no los publica él, ni los que son fan de Luis Toro. Yo le he escrito que tengamos allí, pero él sabe a los que busca para debatir. Pero pastor, ¿por qué está diciendo todo eso? Porque me gusta que la gente tenga la convicción y el conocimiento de saber que quién es Dios en su vida, y poder decir: sepa, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar del fuego. Y si no, nosotros no vamos a adorar tus dioses, ni vamos a postrarnos ante tu estatua, ni nos vamos a postrar ante tu estatua. No nos vamos a postrar. Pero escuche esto, lo que le dicen ellos: nuestro Dios, ¿qué le dijeron? Nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. O sea, no están ellos, y si no, y si sí, a veces sí, a veces no. Es convicción, vamos a decir convicción, seguridad. O sea, ellos vienen y le dicen: Él nos puede librar del horno. O sea, mi Dios me puede librar de la aflicción, mi Dios me puede librar de la miseria, mi Dios me puede librar de la deuda, mi Dios me puede librar de la enfermedad, mi Dios me puede librar. Y si no lo hace, pues yo le voy a seguir sirviendo. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, conocer de verdad a Dios. No ese Dios que en la iglesia yo digo aleluya y en la calle digo cada quien con la suya. Ese Dios que es una relación personal, que yo lo conozco, lo amo y creo en Él y sé quién es Él. Pero me gusta esa convicción de que ellos tenían conocimiento pleno de Dios. Y hay mucha gente que tiene un conocimiento intermedio, un conocimiento muy pobre de Dios, que creen que Dios no los puede librar. Es que apenas que pasara tal cosa, tal vez que me saque la lotería. Es que Dios dejó la medicina para hacer uso de ella. Hijos del diablo que les metieron esa mentira. Dios no dejó la medicina. Por su llaga fuimos nosotros curados, pero por la incredulidad, ni modo, agarrar la Panadol para el dolor de cabeza en el nombre de Jesús. Pero nuestro Dios puede librarnos. Nuestro Dios puede cerrar una herida. Nuestro Dios puede curar una infección. Nuestro Dios puede dar un hueso nuevo. Nuestro Dios puede dar un cerebro nuevo, riñones nuevos, hígado nuevo, pulmones nuevos. Dios no tiene problema con darnos lo que sea, pero nosotros somos los que tenemos el problema muchas veces
porque no lo conocemos a como Él es. Por eso muchos cristianos los vemos que hoy están teniendo problemas de salud porque se dejaron pinchar por la serpiente. ¿Saben de qué estoy hablando? Se dejaron pinchar. Me decía un amigo y discípulo por ahí, yo fui hasta Honduras, pastor. No voy a decir quién es, pero es. ¿Lo digo o no lo digo? No les gusta, pero les entretiene. Entonces, el asunto es de que hubo gente. Ahora, ¿por qué se la pusieron? ¿Por qué se la pusieron? ¿Por miedo? Porque verdaderamente no conocían que el Dios al que le servimos, se escucha ahí algo raro, el Dios al que le servimos puede librarnos de la diabetes, del cáncer, del asma, de la osteoporosis, del cólera y de la alegría. Es cierto. El Dios al que nosotros servimos. Conozco el testimonio de un hombre que un avión se estrelló, explotó el avión, murieron todos, solo él quedó vivo. Conozco de una familia, se fueron en una camioneta a un guindo y la camioneta quedó como pelota. Y quedaron vivos 3, murieron 2. Conozco un Dios. Yo quiero, iglesia, que usted entienda el Dios al que le sirve. Conozco un Dios que el escritor de Apocalipsis, Juan, el hermano menor de Jesús, hijo de María y José, Juan, que esa es otra cosa que algunos evangélicos, yo no soy evangélico, pero algunos evangélicos tienen el concepto de que María no tuvo más hijos. Creen que es que la mujer seguía siendo virgen y teniendo a su esposo de adorno, por favor. ¿Quién le dijo a usted que tener relaciones sexuales bajo el vínculo del matrimonio es pecado? Usted éntrele y tenga 15. Casada, casado. Pero en fornicación, allí sí es otro rollo. Pero José era el esposo de María. Pero no es de eso que quiero hablar. El asunto es de que Juan, el hermano menor de Jesús, ¿sabe usted cómo lo quisieron matar a Juan? Lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Y a Juan lo pusieron a freír, apóstol al pastor. Literalmente, a Juan lo tiraron a freír. Y sabe que cuando ese gobernador, cuando ese que dio la orden, vio que a Juan no le hizo efecto el aceite caliente, tuvo miedo a matarlo y lo mandó al destierro. Y lo envió a la isla de Patmos. Para él, Domiciano creo que fue. Pero para él, como lo iba a matar frito, imagínense qué sádico, ¿no? Lo iba a freír en aceite y como vio que no se quemó, entonces le dio miedo a matarlo y lo mandó a la isla de Patmos. Porque el Señor había dicho, si yo quiero que este quede hasta que yo vuelva, le dijo a Pedro, ¿a vos qué te importa? ¿Lo han leído, verdad? ¿O no lo han leído? Que así le dijo el Señor a Pedro. Uy, el Señor no, así lo dijo. Por eso le digo, lea. El Señor le dijo a Pedro, si yo quiero que este quede hasta que yo vuelva, la versión Valera dice que a ti. Pero creo que Dios habla hoy, que dice, si yo quiero que este quede hasta que yo vuelva, ¿a vos qué te importa? ¿O qué te importa a ti? Pero el Señor dijo, entonces dice la Biblia, se regó entre los discípulos que Juan no iba a ver la muerte. El Señor no dijo que no iba a ver la muerte, Él dijo, hasta que yo regrese, o sea, hasta que Él reescribió Apocalipsis, hasta entonces murió, hasta que terminó de escribir esa experiencia. Pero ¿qué le quiero decir con esto? El aceite no pudo con Juan, lo mandaron. Pero muchas veces la gente le tiene temor a las enfermedades, le tiene temor a las cosas. Porque verdaderamente no conocen a Dios, no conocen la palabra de Dios. Estos muchachos estaban tan convencidos que Dios los podía librar. Ellos no estaban hablando de una
su posición. Ellos están diciendo, nuestro Dios nos puede librar del fuego. Y no vamos a adorar tus dioses. Pero ¿sabe usted cuántos cristianos hoy están adorando a otros dioses? Y algunos prepararon unos tamales, no porque no habían tortillas, sino por tradición. ¿Y sabe usted cuántos cristianos el domingo van a celebrar en sus iglesias el domingo de resurrección? ¿De qué Jesús? ¿Cuál Jesús resucita el domingo? Iglesias que tienen decorado una cruz, un símbolo maldito, con la M de los Mahomao, un manto morado. Iglesias que leen la Biblia que usted y yo leemos, van a celebrar el domingo de resurrección. Y algunos cristianos todavía, hoy son días grandes. No andes corriendo, todavía creen de que si machetean, que si cortan un palo le están cortando al Señor. Cristianos que todavía creen que si escupen están escupiendo al Señor. Tenemos cristianos que leen la Biblia, que están respetando y todavía le llaman la Semana Santa. Usted sabe qué es lo que hacen en esta semana los satanistas. ¿Sabe usted qué hacen el viernes de Semana Zángana? Ellos hacen rituales satánicos, sacrifican niños, sacrifican personas, las crucifican. El viacrucis lo hacen los satanistas como lo hacen los satánicos de los curas. El viacrucis es un ritual satánico que los satanistas lo hacen en vivo y a todo color. Ahora, ¿usted ha visto esos encapuchados que van custodiando las imágenes? ¿Cuántos han visto eso? ¿Han visto esos encapuchados que van con cadenas? ¿Usted sabe quiénes son esas criaturas? ¿Ah? Noel me levantó. Ha resucitado. La tumba está vacía. Y usan textos bíblicos, como los usan en Navidad, en el día de culto a Tamuz. Y vemos a cristianos. Si usted va a ver apóstoles que se dicen ser apóstoles y no lo son, o lo son, pero ellos quieren congraciarse con el pueblo, congraciarse con el mundo. Es que si yo no les celebro el domingo de resurrección, se me van. Es que si yo no les celebro esto, se me van. Pero ¿de qué sirve tener 1000 engañados directo al infierno? Es mejor tener 10 convencidos que van a ir directo al cielo. Entonces, iglesia, vamos a ver gente celebrando ¿qué? Jesús no muere otra vez. Las 7 palabras. Y agarran 7 palabras de la Biblia. Y ellos, eso es cierto, leen las 7 palabras. Y vemos a cristianos, respeten, dice. El Señor no nos manda a respetar la idolatría. Es que hay que respetar a los demás. Su abuela, Elías, no respetó a los demás. Ellos estaban adorando a su Baal. Baal responde, Baal responde. Agarraban su pedazo de pastel, Baal responde. Y sus velas pidiendo deseo, Baal responde. Y su arbolito, y Baal responde. Y comenzaron a cortarse, ¿no? Baal responde. Y Elías, muy respetuoso el profeta, dice la Biblia que Elías estaba riendo, burlándose. Se estaba burlando por su idolatría. Y hay muchos, hay que respetar a los demás. La Biblia no dice el respeto al derecho ajeno es la paz. La Biblia dice contendeo fervientemente por la fe. Elías se burlaba. Y dice que él les decía, griten más duro. Debe ser que anda en la letrina defecando, así dice la versión original. Anda con diarrea y anda en el baño. Por eso es que no responde. La versión Valera, como le hicieron 2 curas recién convertidos, allí dice, grítenle fuerte, quizás está dormido o anda de camino. Usted tiene que conocer otras versiones. Yo por eso me compré la multiversión. Y tengo descargado otras versiones. Pero Elías, a ver, yo pensé que me tenías el pasaje aquí. Elías, Reyes 17, Primera de Reyes.
Elías no respetó la tradición, Elías no respetó el culto que ellos estaban haciendo. Elías se burló de ellos y les dijo eso: debe ser que anda defecando, debe ser que anda en la letrina, del miedo de Jehová. Mire lo que dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Qué profeta más irreverente, ¿no? ¿Qué hacía Elías? Se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies mas no caminan. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que en ellos confía. O sea que el que adora ídolos es un ciego, sordo, mudo. O sea, Shakira. Es igual que ellos, así los compara Dios. Entonces muchos cristianos, por no estar mal con mi abuela, yo voy a ir a la procesión. Por no estar mal con mi marido, yo voy a ir al culto ese. Por no estar mal con mi papá, con mi tío, con mi primo, con la Chana y con la Juana. Iglesia, ¿usted me está entendiendo? No, yo no voy a adorar tus dioses. Y si me vas a dejar de hablar por eso, yo no voy a fiestas paganas. Y si me vas a dejar de hablar por eso, no, yo no participo de rituales satánicos. Y si me vas a dejar de ayudar por eso, que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Ajá, claro, exactamente. Entonces a muchos, por ejemplo, mis hijos estudian en un colegio cristiano. Que traigan comida para Pascua. Y yo, ¿Pascua? ¿Del conejo o de cuál? Que vengan vestidos con el gorro de Santa Claus, de Baphomet. Y yo le digo a mi esposa: no los mandes. Y a veces Nisi y Isaac, pero es que dicen que van a dejar punto ahí, dejen. No los van a aplazar, porque el comandante prohibió que aplazaran a gente. Pero, iglesia, ¿qué hace la iglesia, valga la redundancia, dentro de rituales? ¿Qué hace la iglesia en medio del paganismo? Y mire qué cosa, esta gente, el cristiano tiene que estar dispuesto a lo que sea por el amor de Dios. Pero para eso necesitamos conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer, pastor? Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El verdadero cristiano va a estar con convicción. Vemos a cristianos que los tiraban a la hoguera, los crucificaban. Mujeres que les decían: si no negas a Cristo, te voy a abrir la panza y te voy a sacar el bebé. Vamos a apostar si es niña o es niño. Pablo participó de esas cosas. Y mujeres que decían: cuando usted quiera, porque yo sé que me voy a despertar. Hubo uno, Isra está leyendo ese libro ahorita, Generales de Dios. Uno de ellos lo iban, no sé si fue Wycliffe, lo pusieron en la hoguera y le dijeron: si no te retractas por orden del Papa. Yo no sé qué hace gente coqueteando con la iglesia católica. Yo no sé qué hace gente coqueteando con un sistema satánico perverso que es una puerta del infierno. Los cristianos, supuestos. Allí no hay amistad. Allí no es de socializar ni de confraternizar. Porque los cristianos necesitamos definirnos. Vamos, diga, definirnos. Con convicción, diga, definirnos. ¿Sabe? Es tan sorprendente, Isra. Si ya se lo habían entregado ayer para que querían rezar más. Sí. Y iglesia, ¿por qué cree usted que hay cristianos que todavía
hagamos un culto, dice, hagamos un culto de acción de gracias. Eso no es de acción de, usted, la persona que muera, tras de que muere debe de ser sepultada. Porque si Dios nos prohíbe comer pan y beber café en una vela, ¿por qué Dios nos va a permitir hacer eso? Por eso es que necesitamos tanto conocer la palabra de Dios. No lo que dice el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el teólogo, el escatólogo. No, ¿qué dice la palabra? Y todo lo que la palabra prohíbe, nosotros tenemos que tener cuidado, porque hay gente que por el sistema se acomodan al sistema. Este hombre que les digo que en el libro de Generales de Dios, volumen 2, usted necesita leer cómo era la iglesia, cómo todavía habían hombres y hay hombres de Dios que lo tenían a él y van a pegarle fuego y le dicen: si no te retractas de los escritos que has hecho en contra de la Santa Madre Iglesia, que de santa no tiene nada, te vamos a quemar. Y él les dijo: no, yo no me voy a retractar. Y sus discípulos le dijeron: retráctate, solo para que no te maten, si ya sabemos que tú crees. ¿En qué crees? Y él les dijo: no me voy a retractar. Y dijeron: ok. Le encendieron el fuego y ¿saben qué? Él murió cantando un salmo. Y dicen que eso le ardió a sus verdugos ver que el hombre murió. Y dice que curiosamente el corazón quedó intacto, y ellos todavía del odio agarraron el corazón y lo traspasaron. Él murió y él les dijo a los discípulos: no tengan miedo, no se preocupen, que yo, tras de que mi cuerpo se vuelva ceniza, yo voy a despertar delante de mi Señor. Mientras mi cuerpo se haga ceniza, yo voy a despertar delante de mi Señor. Pero vemos a cristianos coqueteando con la religión, coqueteando con la tradición, coqueteando con el paganismo, porque es que si no, es que de todas maneras hay que encajar. No. Por eso es que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Estos hombres estaban dispuestos a morir. No vamos a adorar tu estatua, no nos vamos a postrar delante de ella, no vamos a adorar tu Dios. Y métenos al horno, Él nos va a librar. Lo declararon, que Él los iba a librar. Pero vino el verso 19, dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó, escuche, que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mire el odio, como para torturarlos, como para que le diera tiempo de regresarse. Caliéntenlo más de lo acostumbrado. Verso 20: y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, Azarías, Misaías y Ananías. Esos nombres eran paganos también, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Mira qué glorioso. O sea, los verdugos, cuando los lanzan, el fuego los quemó, los mató. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, eran 3, ¿no? Y él le dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién cree que era el que estaba ahí en medio? ¿Ah? ¿Quién creen que era? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Se metió con ellos en el horno. Y el rey pagano ese, cuando vio los 4, se espantó porque vio que habían 4. Y los muchachos estaban allí paseándose como si nada en medio del fuego. No,
nosotros cantamos cuando estés frente al mar y no tengas que, pero no sabemos lo que estamos cantando. Llama a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego, no entendemos lo que estamos cantando, parecemos pericos, porque ya después, ¡achú! La sangre de Cristo, pasame limón con sal, buscate una pastilla, tomate una vitamina C. No importa. Yo me acuerdo cuando decretaron toque de queda, que todo mundo tenía que encerrarse. Le dije a la iglesia: aquí no me pongan alcohol. Sí he tomado, sí, pero aquí no me pongan nada de eso. Nadie está obligado a venir. Mi esposa y mis hijos aquí vamos a estar adorando, y los que vengan. Jueves normal, domingo normal, viernes de vigilia normal. Aquí nadie va a estar guardando distancia, porque habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Y de los míos, en España, en Estados Unidos, en Sébaco, en Condega, en Estelí, ni uno solo va a perecer. Fueron picados algunos, entraron al horno. Me acuerdo que Ángela viene un día, venía ahí entrando, pero encendida en fiebre, con el bicho ese hasta donde no es. Y viene y me dice: pastor, ore por mí, me dice. Venía pegada. Y vengo yo y la abrazo y le digo: tranquila. Doy un beso en la mejilla, hija. Y le digo: tranquila, hoy se va sana. Al final del culto comienza ella con aquella su sonrisa y me dice: pastor, se me quitó todo, estoy bien. Fui donde gente que le dije: quiten esa máscara, quiten ese chimbo, quiten eso. Y me senté, me tomé un café con varias gente de todas las edades y les dije: no va a morir, quítenle eso. Y no se va a echar alcohol, no. Y vi gente levantarse, porque mi Dios puede librarnos. No importa qué peste, qué enfermedad. El problema es que no hemos aprendido a conocerlo de verdad. ¿Y de dónde? ¿Y cómo vamos a hacer? Hay gente que yo le he dicho: sáquelo del hospital. Y Dios ha hecho el milagro. Hay gente que yo le he dicho: desconéctenlo, que todo va a estar bien. Hay gente que le ha dicho: no se preocupe, no se va a morir, vaya, hágase el examen de nuevo. Ahora, ¿cuál es el asunto? El problema es que también dice la Biblia: vete y no peques más, no sea que te venga una cosa peor. Ahí yo no me meto, ahí ya no tengo culpa. Pero de que los milagros ocurren, de que las sanidades ocurren, de que las señales ocurren, de que los prodigios ocurren. Pero mi Dios puede librarnos del fuego. Mi Dios puede librarnos del terror nocturno, de saeta que huele de día, de pestilencia que anda en oscuridad. Mi Dios no necesita que lo carguemos, Él nos carga a nosotros. Mi Dios es real. Mi Dios es real. Y no podemos compararlo. Él mismo les dijo a su pueblo: ¿a qué me compararán ustedes? Les dice: ¿a qué me van a comparar? ¿A oro, plata o escultura? Y les dijo el Señor: no, ustedes no vieron ninguna imagen. Pero vemos a cristianos todavía metidos en esos asuntos. Todavía vemos a cristianos pensando: desde allá me está vigilando del cielo. Por favor, ni se acuerda de usted. Si se fue al paraíso, peor. En el infierno sí se acuerda de usted, pero en el paraíso no se acuerdan. Viven tan felices que no tienen tiempo de decir. En el infierno sí, pregúntele al rico: tengo 5 hermanos que están allá, que vaya a predicarles Lázaro para que no vengan a este lugar. No les, allá tienen al profeta Ángel Gabriel, que él les predique. Pero iglesia, ¿qué hacemos nosotros? Buñuelando el miércoles de ceniza. ¿Por qué el miércoles de ceniza? Haga otro día y me invita. Es que estamos
celebrando mi cumpleaños, ¿cómo dice? Celebremos. ¿Qué pasó? Usted no espere ese día, que es un día menos, no es un día más, es un día menos. Pero iglesia del Señor, Jesucristo ya no va a resucitar, Él ya resucitó. Jesucristo ya no va a morir, Él ya murió y resucitó. Jesucristo ya no va a nacer, Él ya nació. Y es aquí que vive por los siglos de los siglos. Pero todavía la iglesia como que, ¿sabe usted que hay cristianos que todavía tienen miedo de deshacerse de ídolos, de imágenes que tienen en su casa? Porque dicen, no sé, por ahí me castiga la Virgen, por ahí me castiga el Señor. No, usted entrele a palo a eso, porque el Señor dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Quiebren sus estatuas, saquen el anatema de sus casas. Ay, pero es que es un crucifijo de oro y pastor, y si lo hago, y si hago un letrero que diga Cristo te ama, la Biblia dice, no codiciarás plata ni oro que los recubre, para que no seas maldito. Y si le corto el guiripú y le pongo otra cosa, aleluya. Pero vemos un montón de cristianos que si se salvan ellos, se salva el diablo. Y muchas veces la culpa muchas veces no es del pastor. La mayoría de veces es culpa del pastor, porque el pastor se congracia. Pero yo le voy a decir una cosa, yo fui formado en una congregación, pero yo también me instruí y me indagué, fui como los de Berea. Y a mi mismo pastor yo le decía, pastor, apóstol, hay que tener cuidado con esto. Una vez le dije, mire, usted me enseñó Biblia le voy a enseñar, Biblia le voy a decir. Me respetaba, después me quería, porque yo le decía, aquí dice la Biblia esto, ¿y qué pasó allí? Una vez me dice, pero mire, profeta, al final, si la gente quiere eso, para que no se vayan a sentir mal, nosotros ya sabemos, pero cuidado con eso, le digo. Cuidado con eso, eso es culto, que no es a Dios. Al final pues termino diciendo, bueno, usted sabe que aquí yo soy la autoridad. Ah, bueno, le digo, pero al menos yo salgo de mi compromiso. Pero vemos iglesias que por congraciarse, porque yo les voy a decir una cosa, iglesia del Señor, yo a cada uno de ustedes los amo, los extraño cuando no los veo, y por eso enseño como enseño. Pero si en algún momento todos ustedes quisieran irse de la iglesia porque no están de acuerdo con enseñanzas y con instrucciones, yo le digo, si los pongo a ustedes en balanza y pongo a Dios, yo escojo a Dios. Me voy a predicar a los buses, me voy a predicar a los hospitales, me voy a predicar a otro lado, porque sobra quien me escuche. Pero yo nunca voy a negociar la fe. Aquí hay gente que ha creído que porque diezma, porque siembra, porque ofrenda, porque hace ventas y todo, a mí me va a manipular. Jamás. Siempre voy a enseñar la verdad. Y si alguien se va porque enseño la verdad, yo no lo voy a buscar. Hay gente que así dice, no, es que el verdadero pastor busca las ovejas, y las ovejas oyen la voz del pastor, no la voz de YouTube, no la voz de... ¿Entiende? Así que si yo, por las ovejas yo voy a ir, pero los que son ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero si no oyen mi voz, no, pero es que es cierto, el pastor dice esto, pero a mí me dijeron en una profecía que yo podía hacer esto. Entonces, iglesia, nosotros no tenemos ninguna Semana Santa que celebrar. El Señor dice, y termino con esto, Lucas 1:75 dice así: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Todos nuestros días. Ya ni día de reposo. Todos nuestros días. En santidad y en justicia delante de Él todos. ¿Cuántos días? Todos nuestros días. Aquí se les ha dicho a los muchachos, ustedes van a tocar con solemnidad
y van a ensayar con solemnidad para el servicio del día jueves, para el servicio del día viernes, para el servicio del día domingo, para todos los servicios. Es al Dios del cielo el que adoramos. No es que los domingos, el domingo una pasarela. Y usted también, arréglese bonito el jueves, arréglese bonito la vigilia. A veces vienen a la vigilia como que ya vienen a dormir con chinelas y con pijama. No, véngase bonito, porque usted viene a adorar a Dios el viernes, viene a adorar a Dios el jueves, viene a adorar a Dios el domingo. ¡Aló! Es que es a la vigilia que voy. Por favor, véngase con ropa de frío, pero por favor. Así que aquí a nadie quiero ver en pijama en la vigilia, a nadie quiero ver en chinelado en la vigilia, a nadie quiero ver aquí como que es que vienen a dormir. Y Arlen, ¿qué hago con ella? A ella sí vístala para frío, aunque ni duerme, se la gana mucho. Pero iglesia, usted me está entendiendo. ¿Cuándo vamos a orar a Dios? Todos los días. ¿Cuándo lo vamos a respetar? Todos los días. Respeten los días grandes. ¿Cuáles días grandes? Todos los días Dios lo hizo. Y dice la Biblia, este es el día que hizo el Señor, en el cual nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Todos los días estrenamos misericordia. Así que el domingo véngase guapo, jueves véngase guapo, siempre véngase elegante, porque usted viene a adorar a su Dios, al Señor. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cuáles son los días especiales? Todos. Haga una buena cena. El domingo me voy a hacer una buena sopa. No. Cualquier día. ¿Por qué? ¿Por qué los nacatamales solo el viernes? Por eso esta vez lo hicimos ¿cuándo? El jueves. Uy, es que no hay que comer carne, por favor. ¿De dónde sacaron esa diablura? A mí que no me quiten la carne. Sabroso, que le chorree el aceite. Así que iglesia, demos adoración a nuestro Dios y conozcamos a esta señorita, que ella nos enseña la verdad. Y no nos dejemos impresionar. Por eso miren, aquella iglesia, es grande esa iglesia, claro. Pero ¿cuántos de todos esos que están ahí van para el paraíso? A mí no me impresiona ver una iglesia grande. A mí me impresiona ver gente que está estudiando la palabra y que está viviendo para Dios. Así que todos los días adoremos a Dios. Todos los días seamos especiales con Dios. Todos los días escudriñemos la palabra. Todos los días busquemos el rostro de Dios. Todos los días, porque habrá un día que ya no va a amanecer, porque será el último cuando la trompeta suene y la iglesia ya no esté en esta tierra. Así que yo quiero que todos nos vayamos con Él. Entonces empieza a estudiar la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Así que si por amor a Cristo te van a dejar de hablar, si por amor a Cristo te van a dejar, yo les digo, soy feliz predicándole a ustedes. Y me hacen invitaciones y yo digo, hombre, pastor, no me invite. Porque desde que llegue a la iglesia yo voy observando qué tienen y qué no tienen. Y hay muchos que pasan tiempo sin invitarme, pero después se dan cuenta que está la unción y necesitan construir y me invitan. Y ellos saben que hay sanidades, que hay milagros, que hay señales, que hay prodigios. Así que iglesia del Señor, como dice aquella alabanza, que se vayan todos menos su presencia. Si por amor a Dios no te hablan, si por amor a Dios ya no te siguen ayudando, si por amor a Dios ya no te van a seguir hablando, no importa, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo conozco personas que lo han perdido todo por amor a Cristo, pero luego lo recuperan, como pasó con Job. Pero Dios te puede sacar de esa situación. Dios te puede sacar de ese problema. Dios te puede levantar de ahí. Él puede meterse contigo al horno. Así que nunca hagas algo indebido por quedar bien con la gente y quedar mal con Dios. Te aconsejo, queda bien con Dios. Ponte de pie y trae tu ofrenda delante del Señor. Eso también es bíblico. Aleluya. ¿Fuimos bendecidos?
llama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Cuando Él crezca, Él vea en mí un Padre que vive para Dios. Señor, yo